día, nosotros somos representantes de la Cámara de Comercio Internacional. Hoy venimos a brindarles un seminario sobre los términos Incoterms. Mi nombre es Juan José Sarmiento. Mi nombre es Gabriela Coy. Yo soy María Fernanda Granados. Y mi nombre es Nicole Díaz. Vamos a iniciar. Bueno, los términos de comercio internacional o los Incoterms son un conjunto de reglas que están regidas por la Cámara de Comercio Internacional, los cuales determinan el alcance de las cláusulas comerciales que están incluidas en el contrato de compraventa internacional. Estos términos también son llamados cláusulas de precio, puesto que cada término permite determinar los elementos que lo componen. Bueno, los Incoterms deben determinar el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del exportador hacia el importador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, y finalmente qué documentos tramita cada parte y su costo. Los términos Incoterms se ocupan de la documentación necesaria para el comercio mundial. Además, especifican qué partes son las responsables para cada documento. La determinación de la documentación requerida para mover un envío es un trabajo importante, ya que los requisitos varían mucho entre los países. Sin embargo, dos elementos son estándar: la factura comercial y la lista de embalaje. La finalidad de los Incoterms consiste en establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados en las transacciones internacionales. De ese modo, podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos en países diferentes, o por lo menos podrían reducirse a gran medida. La Cámara de Comercio Internacional suele revisar cada 10 años la lista de Incoterms y desde el 1 de enero del 2011 entró en vigor la última actualización de la misma. Trata de unos códigos de comercio que marcan el tipo de responsabilidad, gastos y documentos que gestionarán los exportadores e importadores en las operaciones de comercio. Cabe la pena aclarar que no hablamos de leyes y que por lo tanto los comerciantes pueden acordar utilizar la guía de 2000 u otras anteriores. Bueno, para elegir un Incoterm hay que tener en cuenta la tipología de mercancía, la tipología de transporte, quién contrata y paga el transporte, quién paga el seguro, el lugar exacto de entrega y quién paga las obligaciones aduaneras. Bueno, los nuevos Incoterms 2010-2011. Esta actualización se hizo con el propósito de adecuar y simplificar los códigos al uso moderno mediante la desaparición de 4 Incoterms y la aparición de 2 nuevos. También existen algunas recomendaciones y cambios reseñables sobre los códigos definitivos. Entre los multimodales han aparecido 2 códigos nuevos, que es el DAT y el DAP. El DAT, que es el Delivered at Terminal, se sitúa como un código polivalente, aunque puede aplicarse al transporte marítimo, en cuyo caso se marca la entrega en el muelle del puerto de destino después de haber desembarcado la mercancía del buque. Sobre el DAP, Delivered at Place, incluye o está mezclado los dos términos desaparecidos, el DDU y el DAF, el cual es mucho más versátil que el último, ya que se elimina el término frontera de este acuerdo, y además de eso el exportador acuerda con el importador un punto estratégico del país extranjero para poder entregar su mercancía con toda la documentación necesaria. La Cámara de Comercio Internacional ha dado una nueva clasificación de los términos de Incoterms, dependiendo el transporte, dividiéndolos en dos: el multimodal, que se requiere, que es el que lleva todo tipo de transporte, que está conformado por el SWOR, el FCA, el DAP, el DDP y el ZIP. Y el otro medio de transporte, que es por el medio marítimo o medio fluvial, que es el FOD, el CRF y el CIF. Como novedad, se destaca la desaparición de 4 términos Incoterms: el DAF, el DES, DEC y DOP, además de la incorporación de 2 nuevos, que son el DAT y el DAP, dando lugar a los siguientes 11 términos Incoterms: el EDSWORKS, Free Carrier, Free Alongside Ship, Free On Board, Custom Freight, Cost Insurance Infringed, Carriage Paid To, Carriage and Insurance Paid To, Deliver at Terminal, Deliver at Place y Deliver Duty Paid.
Bueno, EXW o EXW es la abreviación de Ex-Works. En esta, el vendedor le entrega la mercancía directamente al cliente en sus instalaciones. EXW es el único término del grupo E, o sea, entrega directa a la salida. La mercancía debe estar embalada y verificada y el resto del proceso corre por cuenta del comprador. Bueno, la siguiente es FCA, que es la abreviación de Free Carrier, lo que traduce franco transportista o lugar convenido. En esta, el vendedor le debe entregar la mercancía al cliente en un punto acordado dentro del país de origen. El vendedor se hace cargo de los costes hasta que la mercancía se encuentra en el punto. FCA es flexible y polivalente, debido a que permite la entrega de mercancía en cualquier punto del país de origen. Además, puede utilizarse cualquier medio de transporte. En FCA se debe realizar el embalaje y verificación, la carga, el transporte interior en origen y las formalidades aduaneras de exportación. Ahora tenemos a FAS, FOB y CFR. FAS y FOB pertenecen al grupo F, que es de entrega indirecta y sin pago al transporte principal. FAS, que por sus siglas en inglés quiere decir Free Along Ship, que quiere decir en español libre al costado del buque. Aquí el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. El Incoterm FAS es propio de mercancías de cargas a granel o de carga voluminosa, porque se depositan en terminales de puerto especializadas que están situadas en el muelle. Y el vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación, aspecto de cual era responsable el comprador en los Incoterms del 2000. Ahora pasamos al FOB, que por sus siglas en inglés quiere decir Free on Board y en español quiere decir libre a bordo. Aquí el vendedor entrega la mercancía sobre el buque. Aquí el comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal, es decir, el buque. Este se debe utilizar para carga general de mercancías, como bobinas, bidones, contenedores, entre otros, ya que no es utilizable para granel. El Incoterm FOB es el más utilizado en el comercio internacional y es exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Ahora pasamos al CFR, que hace parte del grupo C, en donde la entrega es indirecta con pago al transporte principal. CFR, por sus siglas en inglés, significa Cost and Freight y en español significa costo y flete. En este, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en el que la mercancía está cargada en el buque en el país de origen. Se debe utilizar carga general que se transporta en contenedores, no es apropiado para los graneles. Este Incoterm solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El término CIF, Cost, Insurance and Freight, o costo seguro y flete, determina que el exportador o vendedor deberá entregar las mercancías a bordo del puerto de embarque marítimo. Además, el mismo exportador o vendedor deberá contratar y pagar el costo de seguro y flete para transportar la mercancía hasta el puerto de destino convenido. En caso de pérdida de la mercancía, esta responsabilidad será parte del comprador o el importador, siempre y cuando la mercancía se encuentre a bordo del buque. Mientras que si la mercancía es dañada antes de ser cargada a bordo del buque, el vendedor o exportador es el responsable de esto. Este término establece que su uso debe ser exclusivo del transporte marítimo y fluvial. En el término CPT o Carriage Paid To, es el vendedor o el exportador quien debe pagar el costo de transporte de la mercancía hasta el lugar donde se ha mencionado. Respecto a la pérdida o el daño de mercancía, además de gastos adicionales por acontecimientos que ocurran después de haber sido entregada la mercancía al transportista, la responsabilidad inicia a ser del comprador o bien del importador. En el CPT, el comprador o importador tiene una serie de obligaciones. Una de ellas es conseguir cualquier licencia de importación para poder realizar todos los trámites aduaneros para la importación de la mercancía, además de pagar los gastos de la inspección previa al embarque. En cuanto a obligaciones que tiene el vendedor o el exportador, se encuentra suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de venta.
Además, tiene que entregar la mercancía a la custodia del transportista en un tiempo estipulado. Debe pagar todos los gastos relativos a la mercancía hasta que sea entregada y debe facilitar al comprador o el importador un documento de transporte usual. La documentación mínima y fundamental para que debe aportar el vendedor o el exportador es la factura comercial y los seguros. En el término CIP o Crash and Insurance Paid To, el vendedor o exportador es quien debe responsabilizarse de hacer llegar la mercancía al punto de destino acordado con el importador o comprador. Esto a bordo del medio de transporte que el vendedor o exportador decida. En cuanto a la transferencia de riesgo, esta se realiza en el momento en que la mercancía ha sido cargada a bordo en el medio de transporte en el punto de carga de origen, independientemente de si el vendedor o el exportador paga o no el flete internacional. Este término es polivalente, lo que quiere decir que puede utilizar cualquier tipo o modo de transporte, exceptuando el marítimo y el fluvial. En cuanto a las obligaciones que tiene el vendedor o el exportador, este debe realizar la entrega de mercancía y de los documentos necesarios, el empaquetado y el embalaje, los gastos de salida, el transporte interior en el país de origen y los seguros. Mientras que las obligaciones que tiene el comprador o importador son el pago de la mercancía, los gastos de llegada, el transporte interior en el país de destino y el pago de aranceles. Hablar sobre el DAP, Delivery at Terminal. Este proceso se encarga que el exportador se encarga de todo el proceso nacional, subida de mercancía, embalaje, seguros, flete, llevada de mercancía hasta el puerto o hasta el aeropuerto, dependiendo la condición o el transporte que quieran adquirir, hasta el país extranjero. En el país extranjero se encarga tanto de recibir la mercancía como hacer unos tantos procesos, pero hasta ahí, o sea, llega hasta cierto punto. Por ejemplo, él no se encarga de los procesos aduaneros de importación, él no se encarga de la manipulación de mercancías y pues él no entrega la mercancía en la empresa extranjera. Eso proceso lo tiene que hacer el importador. Vamos a hablar sobre el DAP, Delivery at Place, el cual se encarga, el exportador se encarga tanto de la documentación, transporte, seguros y transporte internacional del país nacional hasta el país extranjero. En el país extranjero también se encarga de seguros, fletes, transporte, excepto la documentación aduanera de importación. Eso es lo único que se encarga él, el importador. El exportador tiene que dejar la mercancía en la puerta de la fábrica del importador. Ahora les voy a hablar sobre el término DDP, Delivery Duty Paid. Este se encarga prácticamente de todo. Desde que el exportador vende su mercancía al importador, él se hace cargo de todos el transporte, los fletes, la aduana y buscar como seguros o en qué tipo de transporte lo vas a llevar, si es tanto marítimo o aéreo, tanto de la parte nacional como de la internacional en el país extranjero. Bueno, esperamos que la información haya sido pertinente y que la presentación haya sido de su agrado. Gracias.